Hoy en esta mañana. Y como Joel les mencionó, vamos a hablar de un mandamiento que ya nosotros tenemos bajo control. Nuestros padres nos recordaron mucho este mandamiento. Los maestros en la escuela nos recordaron este mandamiento. Nuestra esposa y nuestro esposo a cada rato nos recuerdan este mandamiento. ¿A que sí? Si es que ya lo tenemos bajo control. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que es mejor interpretado por nuestra lengua corriente como ¿qué? No mentirás, no dirás mentira. ¿Quién ha mentido esta mañana? Cuando se les saludó, ¿ustedes cómo dijeron que estaban? ¿Es cierto o es mentira? Porque tal vez no dormimos bien, tal vez no desayuné bien, tal vez la cafetera no quiso funcionar, tal vez mi esposa o mi esposo ya me gritó esta mañana y me sacó de mis casillas. Y una que otra cosa. Cuando se nos preguntó esta mañana ¿cómo estás?, nosotros pudimos habernos sentado con esa persona que nos preguntó cómo estábamos algunos 30 minutos y poderle contar nuestras penas. ¿Pero qué dijimos? Bien. Y no solamente bien, sino que dijimos bien, gracias a Dios. Como seres humanos nosotros tenemos la costumbre de funcionar por costumbre, por tradición y todas esas cosas. Y tú y yo hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos ha dado un manual por el cual tú y yo debemos ser guiados como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Este manual es de suma importancia para nosotros. Este manual nos da la palabra viva de Dios, la cual nos va dando instrucción día tras día, y su palabra nunca pasa de moda, ni nunca se pone mal, no se echa a perder, ni nada así por el estilo. Nosotros podemos confiar plenamente al 100% en la palabra de Dios, que si nosotros nos paramos en ella todos los días, tú y yo saldremos victoriosos. Tal vez seamos arrastrados por Satanás, tal vez Satanás nos mete una zancadilla y caemos al suelo, pero si nuestro fundamento es la palabra de Dios, tenlo por seguro que tú y yo nos vamos a levantar y vamos a seguir peleando la batalla que Dios nos ha dado para pelear. Amén. El mandamiento número 9 en capítulo 20 versículo 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La palabra de Dios nos habla con claridad, nos hace saber que la mentira es un pecado que trae consecuencias lamentables. Y no importa de qué color sea la mentira, porque hoy en día hasta colores le hemos puesto a la mentira. Esta es una mentirita blanca que no tiene nada de malo, y esa mentirita blanca va con el propósito de cumplir algo bueno. Y Dios nos dice en su palabra, y es bien claro en decirnos que eso meramente es una mentira más. En la palabra de Dios nosotros encontramos mandamientos que prohíben tal práctica y nos anima en la verdad de Cristo Jesús para nosotros poder seguir adelante con ánimo, con gozo y alegría, viviendo en un mundo que es un mundo de mentira. Este mundo, como lo dijimos la semana pasada, nos ha enseñado que la luna es de queso y que tú necesitas ser feliz porque tú eres número uno. ¿Es cierto que somos número uno? No, ¿quién es número uno? A ver si están despiertos. Dios es número uno. Y si nosotros somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, vamos a entender que Dios es número uno y lo vamos a poner como número uno en nuestras vidas, porque eso es lo que va a hacer toda la diferencia. Ante Dios, la mentira no tiene nada de benigno ni inofensivo. O sea que no tiene nada de bueno y todo es ofensa. Sea mentira blanca, sea del color que sea, la mentira no tiene nada de bueno ante la presencia de Dios. La mentira es perjudicial y acarrea consecuencias amargas para aquellos que la practican.
Tal vez no es una amargura inmediata, tal vez la mentira nos beneficia de buenas a primeras, pero eso va a traer amargura en el futuro de una manera u de otra, porque eso es lo que sembramos y la amargura es lo que se cosecha de la mentira. La consecuencia será grave. Y bien sabemos que tarde o temprano todas las cosas saldrán a la luz, todo será revelado. Falso testimonio nos habla de mentir, de no poder controlar la lengua. Hablar falso testimonio nos habla de hablar mentira en cuanto a nuestro prójimo y en cuanto a hablar mentira, de no poder nosotros controlar nuestra lengua. Dios nos dice que Él nos ha dado su Espíritu Santo y en su Espíritu Santo nosotros debemos tener ese autocontrol, lo cual quiere decir que necesitamos hablar cuando es necesario hablar y callar cuando es necesario callar. Y lo que vamos a hablar tú y yo como hijos de Dios, ¿qué es lo que debe hacer para con mi prójimo? Sino que edificarle. Si lo que yo voy a hablar en cuanto a mi prójimo no le edifica, ¿qué debo hacer? Callar. Y tengo que tener cuidado qué es lo que yo digo de mi prójimo. Santiago capítulo 3, me parece que es del versículo 4 al 6, y dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el ¿qué? La misma lengua es inflamada por ¿qué? Como que hasta nos cuesta decirlo, ¿va? Es inflamada por el mismo infierno. Tú y yo necesitamos tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Si tú sigues leyendo el capítulo 3 de Santiago, te vas a dar cuenta que con esta misma lengua con que tú estás escuchando la palabra de Dios, si yo no tengo cuidado, al rato vas a estar escuchando maldición o vas a estar escuchando juicio para con otra persona. Y lo mismo escucho yo de ti si no tenemos cuidado. Cuando dejamos que nuestra lengua sea inflamada por el infierno, habla mentira y habla falso testimonio y destruye y desata fuegos por todos lados. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque los hijos de Dios estamos en el mundo para edificar, no para destruir. Nosotros tenemos un problema y este problema es del corazón. La humanidad tenemos un problema y ese problema es del corazón. No es un problema que nosotros podemos curar con un alcohol, con una bandita, con una banda. No es algo que nosotros podemos curar ni siquiera con un médico. Es algo que solamente puede ser atendido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Jeremías capítulo 17 versículo 9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En muchas ocasiones, se nos ha dicho que tú y yo debemos seguir lo que nuestro corazón nos dicta. Esta es la mujer de mis sueños. Este es el hombre de mis sueños. Este es el trabajo de mis sueños. Lo siento en mi corazón. Es una corazonada, decimos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que el corazón es engañoso, que tú mismo no conoces tu propio corazón. ¿Cuál es la razón por la cual llegamos a este país? Porque teníamos una corazonada. Porque nuestro corazón nos dictaba que aquí nosotros íbamos a prosperar y todas esas cosas. Y un sinnúmero de cosas que nosotros podemos enlistar. Y tal vez nosotros podemos hallar en esa lista algunas cosas que nos hacen sentir mal. Pero déjame preguntarte, ¿dónde estás en este momento? ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Qué estás haciendo en la casa de Dios? Tú estás escuchando la palabra de Dios, la cual tú debes regresar a Dios en alabanza. ¿En alabanza cómo? En alabanza aplicándola a tu corazón para que tu corazón no sea engañoso y así pueda ser de confianza tanto para los hermanos como para nuestro Dios.
O sea que Dios, entre todo esto que nosotros sentíamos en nuestro corazón como que era correcto, tenía su propósito para que tú vinieras y escucharas su palabra para hacerte diferente y hacerte renacer a su reino. Pero tú y yo no podemos confiar en nuestro corazón. Nosotros tenemos un problema y ese problema está profundo. Es un problema del corazón. Hay diferentes niveles de mentira, pero aún todo es mentira. Hay el que miente por temor. Entonces, todo esto es problema del corazón. Hay el que miente por temor. Otros mienten por mentir. Muchos mienten por puro placer. Otros por pasatiempo, o sea, para entretener. Otros para hacer reír a otros, para hacer caer, y otros para hacer caer en la trampa a su hermano y causarle daño. Muchas veces nos incitan a mentir bajo pretexto, y nos quieren hacer creer que es justicia. ¿A quién le suena parecido eso? Alguien en quien nosotros a veces tenemos mucha confianza, se llama papá gobierno. A veces nosotros queremos que el gobierno arregle todos nuestros problemas. Y cuando el gobierno viene y nos controla, entonces sí ya no nos gusta. La política es un asunto de estos, que nos mienten con pretexto y nos quieren controlar. Y a veces nosotros nos creemos y caemos redonditos en la mentira. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque solamente es perdición para nuestra alma. Lo más preciado que Dios ha depositado en el hombre es nuestra alma. Ese es el verdadero yo, el cual tenemos que cuidar de las mentiras que hay a nuestro derredor. Nosotros tenemos que cuidar nuestras decisiones. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 3 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y nosotros podemos entrar en el mundo de la religión y vamos a poder ver que hay reglas de hombres para con los hombres. Tú no debes de tener la barba larga, tú no debes de tener el bigote más largo que de tu labio, tú no debes de tener barba ni bigote. Eso no es cristiano, eso no es de Dios. Y las mujeres no se diga. Como dijo el famoso predicador Adrian Rogers en un tiempo, algunos dicen que las mujeres ponerse maquillaje es pecado. Y dice él, y yo digo que el no ponerse maquillaje para algunas es pecado. Y todas estas cosas son reglas que, porque tener cauterizada la conciencia, o sea que no entendemos la palabra de Dios en su plenitud, porque no caminamos en el Espíritu, nos hacemos nuestra propia interpretación y comenzamos a dar mentira en cuanto a la palabra de Dios para poder mantener, como quien dice, el control. Pero tarde o temprano todo esto será traído a la luz, y si mentimos en cuanto a la palabra de Dios, tú y yo vamos a tener que agarrarnos bien fuerte, porque el juicio de Dios es el que viene en contra de todas estas cosas. Tú y yo tenemos que cuidar cada una de las decisiones que hacemos, que no sea hecha basada en la mentira, que no sea hecha con una mentira. Nuestras decisiones tienen que ser hechas basadas en la verdad y con la verdad, y la verdad que nosotros encontramos en la palabra de Dios, no la verdad que nosotros nos hacemos de acuerdo a nuestro criterio y de acuerdo a nuestras creencias. Si nuestras creencias no están centradas y formadas en la palabra de Dios, tal vez no son verdad. Y nosotros tenemos que rectificar. Por ejemplo, nosotros podemos escuchar a los hermanos decir algunas verdades en cuanto a la Biblia, ¿verdad?
Ustedes están escuchando decir algunas verdades en cuanto a la palabra de Dios esta mañana. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Más vale que tú vayas y leas esa Biblia. Más vale que tú vayas y escudriñes esa escritura para verificar que lo que estás escuchando esta mañana esté bíblicamente correcto. Tú y yo tenemos que trabajar bajo la dirección del Espíritu Santo y asegurarnos que lo que estamos escuchando, ya sea del profeta, del pastor, del predicador, del sacerdote y de quien sea que está enseñando la palabra de Dios, sea realmente la palabra de Dios. ¿A quiénes ha dado Dios su Espíritu Santo? A sus hijos, al creyente, al que cree. Entonces todos tenemos la capacidad de entender y discernir la palabra de Dios. Nadie estamos sin esa interpretación con el Espíritu Santo como nuestro guía. Santiago 4:17 nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El problema que tú y yo tenemos no es cualquier cosa, es un problema del corazón. ¿Cuántos saben que leer la palabra de Dios es bueno? Todos ustedes saben que leer la palabra de Dios es bueno. ¿Cuántos de ustedes saben que tratar de buscar la presencia de Dios en estudio y oración es bueno? Ustedes deberían estar brincando de esa banca y estarme diciendo: cállese, nosotros ya sabemos eso. ¿Cuántos saben que amar a tu esposo y amar a tu esposa es bueno? Amén. ¿Cuántos saben que amar a tus padres y amar a tus hijos es bueno? ¿Los amamos? ¿Sí? A veces. Depende. Imagínate si Dios nos amara a veces o depende. El problema que nosotros tenemos es grave, es un problema del corazón. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, y pensamos que estamos bien cuando realmente estamos en pecado y necesitamos venir ante el Rey de Reyes, arrepentirnos y pedir su perdón para que su gracia y su misericordia nos cobije y así poder nosotros seguir en la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y eso lo necesitamos hacer diariamente. ¿De dónde viene la mentira? Porque este es el problema. Nosotros nos hemos creído una mentira y pensamos que estamos en la verdad. ¿De dónde viene la mentira? Juan 8:44. Juan 8:44 dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si tú y yo estamos hablando mentira, si tú y yo estamos hablando con falsedades en contra de nuestro prójimo, ¿quién es nuestro aliado? Si tú y yo decimos que no hemos pecado y sabemos hacer el bien, ¿quién es nuestro aliado? El diablo. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con eso si decimos que somos hijos de Dios. Recuerda, Dios nos manda no mentir. Dios nos manda no hablar falso testimonio en contra de nuestro prójimo. Y el prójimo es la persona que tú tienes a tu lado. Hay veces que nosotros hablamos de nuestra pareja. A veces con ella misma o con él mismo. Y pensamos que todo está bien. ¿Cuántos hemos hablado en contra de Dios en un tiempo u otro? Dios no cumplió sus promesas. Dios no hizo lo que Él dijo que iba a hacer. Dios falló. Yo he escuchado personas
¿Qué han dicho? Todos cometemos errores, hasta Dios cometió un error. Mira, tuvo que destruir la creación allá con Noé. Y la Biblia dice que ahí Dios se arrepintió. Y si nosotros vamos y leemos y no tenemos cuidado de lo que el Espíritu Santo nos está queriendo comunicar, nosotros vamos a ver, oh sí, Dios se arrepintió de haber creado y destruyó todo. Dios cometió errores. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Que Dios comete errores? No, Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Dios no es hombre para que mienta tampoco. Dios nos ha mandado no mentir y no hablar falso testimonio, y tú y yo tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Y dice Primera de Juan que si nosotros hemos cometido error, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cómo se llama nuestro abogado? Cristo Jesús, Jesucristo el justo. Y no hay otro. Y para que Él vaya y abogue por nosotros, tú y yo necesitamos mantenernos en esa relación con Él. De la mejor manera que tú y yo podemos entender las Escrituras. Y déjame decirte que si tú estudias las Escrituras hoy y la entiendes un 5%, y tú vuelves a estudiar las Escrituras mañana, ese 5% se va a convertir en 6%. Y el siguiente día en 6,5%. Y el siguiente día tal vez llegas a 8%, pero entre más tú estudias y lees la palabra de Dios, más entendimiento de su palabra vas a obtener. Y no podemos decir que no conocemos. Es bueno que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Ahora es bueno entender que al conocer la palabra de Dios, más responsabilidad vamos a tener. No queremos la responsabilidad, ¿va? Es parte de. ¿Quién no quiere tener un buen trabajo donde le paguen bien y no tener responsabilidad? Pero ¿quieres que te paguen bien, va? Bueno, la responsabilidad viene con la buena paga. ¿Cuántos quieren tener esposo o esposa y no tener responsabilidad? Quieres el beneficio de estar en el matrimonio, pero no quieres tener la responsabilidad de tener que estar manteniendo, aguantando, soportando, proveyendo. El uno para el otro, porque de los dos lados funciona. ¿Cuántos adoran y llaman a sus hijos? Son su adoración, como dicen muchos. Estos hijos míos son mi adoración. Y se puede ver porque aún a veces más que Dios. ¿Verdad? Pero funciona de la misma manera a esos hijos que son tu adoración. A veces hasta canas verdes tienes porque son tu adoración. Quiero que nos enfoquemos un poquito en Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 6, para los 3 puntos que vamos a tocar. Ahí en Génesis encontramos el relato de cuando el pecado entró al mundo. Y así como dijimos que Satanás es el padre de mentiras, Satanás es el que se presentó con Eva, y la mentira, por causa de la mentira entró el pecado al mundo, y por causa del pecado entrar al mundo, la muerte pasó a todos los seres vivientes, lo cual algunos llamamos el pecado original. En Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 6, dice lo siguiente: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Punto número 1. La mentira conduce a la miseria, la pérdida y el juicio. La mentira conduce a la miseria,
la pérdida y el juicio. Y ahí la primera razón por la cual Dios nos dice, no mentirás, no hablarás falso testimonio. El estar mintiendo y hablar falso testimonio de nuestro prójimo nos va a conducir a la miseria y a la pérdida y al juicio. Y cuando hablamos de miseria, nosotros normalmente relacionamos eso como vivir en la vil pobreza. No tener que comer, no tener que vestir, no tener casa, estar batallando con una cosa y con otra. Relacionamos la miseria con todas esas cosas. Pero aquí en la palabra de Dios nosotros entendemos o nos da un entender, nos amplía nuestro entendimiento. Porque las cosas que nosotros estamos acostumbrados a relacionar la miseria es solamente lo material. Cuando está hablando de miseria en el lenguaje original, está hablando de dos cosas: miser, que quiere decir o que es equivalente a desgraciado. ¿Sí? Esto es en el latín. Miser es equivalente a desgraciado. Y el sufijo ia, que se usa para indicar cualidad. ¿Sí? O sea que si nosotros mentimos, entramos en la miseria, vamos a tener una cualidad de desgraciado. Dios nos da a entender en su palabra que tú y yo podemos tener una relación con Él, tú y yo podemos renacer a su familia y ser alcanzados por Cristo Jesús, pero que si no tenemos cuidado, tú y yo podemos caer de la gracia. O sea que podemos privarnos de la bendición de Dios por dar rienda a la mentira, por dar rienda al pecado, y así poder nosotros edificar una pared entre Dios y nosotros. No quiere decir que hemos perdido la salvación, sino que simplemente la relación con mi Dios no está como debe de estar. La gracia de Dios me ha alcanzado, pero yo he caído de la gracia. Ahora, ¿te puedes tú imaginar a una persona que dice tener una relación con Dios, pero que no tiene la bendición de Dios? Y eso es vivir en la miseria. Yo soy hijo del Rey de Reyes, pero no tengo su bendición. Mi Salvador es Cristo Jesús, pero tú no puedes ver la bendición que Él quiere darme. ¿Por qué? Porque he caído de la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo que Dios nos da, o sea, algo que tú y yo no merecemos, pero la gracia no es una cosa. Muchos la hemos puesto que la gracia de Dios es una cosa que Dios nos da para poder nosotros recibir la misericordia. Pero gracia es simplemente la posición en la que Dios se ha puesto para poder recibirnos como sus hijos. Dios es ¿qué? Santo. Dios es santo. No es casualidad que Dios nos pide que seamos santos porque Él es santo. Tú y yo necesitamos ser santos porque Él es santo y es la única manera de mantener nuestra relación con Él a flote, mantenerla viva. El pecado, la mentira, nos va a convertir en personas desgraciadas, o sea que nos va a tumbar de la gracia. Y caminar por este mundo sin gracia no es nada agradable. No está hablando que no vas a tener cosas materiales, lo cual es cierto, no vas a tener cosas materiales, vas a batallar para tener cosas materiales. No está diciendo que no vas a tener dinero, pero sí vas a batallar con el dinero. Lo que sí está diciendo es que tú vas a caminar sin la bendición de Dios por este mundo, porque estás trabajando en su contra. He aceptado la mentira como verdad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios que sucede con aquella persona que ahora ha negado la fe?
que ha llegado el tiempo donde ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y resulta que ahora ha negado la fe. Nos dice Jesús que el estado en el que ahora se encuentra la persona es peor que en el estado que estaba sin Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sin Cristo Jesús no sabía que estaba mal. No sabía si estaba en la gracia o no estaba en la gracia. Era ignorante de, lo cual no es necesariamente malo. Pero ahora que ha llegado al conocimiento de Cristo Jesús y ya ha escuchado la palabra de Dios y el Espíritu Santo ha entrado en su vida y ahora niega que no hay Espíritu Santo o que el Espíritu Santo no me guía o que no quiero tener nada que ver con Dios, el estado es peor. ¿Por qué? Porque está negando lo que ya sabe. Y de eso es lo que está hablando. Vivir en la miseria. Tú y yo mentimos y pensamos que estamos bien. Decimos que no es tan grave, es una mentirita blanca. Eso nos va a llevar a la miseria. Va a quitar la bendición de Dios de nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5, versículo 4, Pablo explica que los creyentes que se revierten a la ley están desligados de Cristo. El problema ahí era que había personas que habían llegado al conocimiento de Cristo Jesús, habían aceptado a Jesucristo como su Salvador, habían reconocido que ya no estaban bajo la ley, sino ahora bajo la gracia, y comenzaban a caminar en Cristo Jesús, y de repente alguien vino y les dijo: hey, tú no estás circuncidado, tú necesitas ser circuncidado para que cumplas la ley. Y ahora se estaban circuncidando porque había que cumplir con la ley. Y Pablo dice: hey, eso tú tienes una relación con Dios. La ley está cumplida en Cristo Jesús. Esto no se trata de rituales. Esto no se trata de tu sacrificio. Se trata de el sacrificio y la obra que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos une a Cristo. Eso es lo que nos une a Dios. Y eso es lo que Pablo está discutiendo cuando tú estás negando y estás diciendo que Cristo Jesús no es suficiente y ahora necesitas la circuncisión para poder estar bien. Entonces estás desligado de Cristo Jesús, lo cual significa ser separado o pérdida de algo. He perdido algo porque me he creído de la mentira que alguien me ha dicho. O que algo se ha vuelto ineficaz. Y cuando tú y yo estamos en mentira, no somos eficaces. No somos operantes, sino inoperantes. Hay una pérdida. Adán y Eva lo perdieron todo. Y por no nombrar cosa por cosa, Adán y Eva perdieron el paraíso. No solamente fueron a vivir en la miseria donde tuvieron que trabajar para comer. O sea, Dios les dice: con el sudor de tu frente comerás. ¿Cuándo? Todos esos 930 años. Cualquier cosita. Ellos pues lo perdieron todo, ellos perdieron el paraíso. ¿Qué ellos tenían en el paraíso? Número uno, ellos tenían el privilegio de hablar, charlar, caminar con Dios. Como quien dice, cara a cara. Dios bajaba y platicaba con ellos. ¿Te acuerdas cuando ellos pecaron? ¿Quién los buscó? Dios vino. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde se han ido? No los veo. Imagínate que nosotros tener el privilegio de que Dios venga y nos hable. ¿Y sabes qué? Sí lo tenemos.
Dios viene y nos habla. Si nosotros procuramos relacionarnos con Dios por medio de su palabra, Dios nos va a estar despertando a medianoche y va a estar diciendo: José, aquí estoy. Rafa, aquí estoy. Quiero hablar contigo. En tu trabajo, mientras tú estás bien ocupado haciendo tus obras, Dios va a venir en tu mente y te va a decir: ay, aquí estoy. ¿Estás haciendo bien? ¿O sabes qué? Necesitas arrepentirte de eso. Dios viene y nos habla así como lo hizo con Adán. Y Adán y Eva lo perdieron todo, perdieron el paraíso. Y prefirieron irse a vivir a la miseria. Lo cual fue de admiración. Sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de la realidad del pecado y su contaminación. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando había pasado tiempo y ellos charlaban, comían, dormían, iban y venían y no se habían dado cuenta que estaban desnudos. El pecado entonces entró a sus mentes y sus corazones y distorsionó absolutamente todo. Los llevó a vivir en la miseria, lo perdieron todo, hasta la moralidad y su respeto y su autoestima y todo, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ustedes han visto un bebé como antes de los 2 años, tal vez 3. Y si tú lo tienes en el baño y lo estás bañando y se te escapa, él comienza a correr por todos lados. ¿Se da cuenta que está desnudo? ¿A que no? ¿Sabes por qué? Porque no tiene noción del pecado. Si uno de nosotros sale del baño y empieza a correr por todos lados desnudo, ¿qué decimos? Está loco. ¿Qué diferencia, no? Pero es por el pecado. Es por la mentirita que aquí la serpiente le dijo a Eva: no morirás. Sino que Dios quiere que no seas como Él. Y ellos perdieron también su seguridad. Ellos tenían seguridad en Dios. Dios guardaba sus vidas. Ellos de ese tiempo en adelante experimentaron la muerte física y la muerte espiritual. La muerte espiritual primero y luego después ellos experimentaron la muerte física. ¿Quién quiere morir aquí hoy? Nadie, ¿va? ¿Quién quiere morir en 20 años? Nadie. A ver, ¿quién es el más joven aquí? Harrison, ¿en unos 80 años te gustaría morir? No, tampoco. No, a nadie nos gustaría morir ni ahorita ni en el futuro. Pero Adán y Eva tuvieron que experimentar la muerte debido a que se creyeron la mentira que la serpiente les dictó y la pusieron como obra por obra en sus vidas, lo cual ocasionó unas consecuencias increíbles, severas. Ellos se vieron en la posición de perderlo todo, de vivir en la miseria, de admiración de las cosas que ahora estaban sucediendo, y perdieron su seguridad en Dios. Ellos enfrentaron el juicio. Y en el juicio Dios tuvo que sacrificar unos animales. ¿Para qué tuvo que Dios que sacrificar esos animales antes de echarlos fuera del jardín? Para cubrir su vergüenza y no anduvieran más desnudos. ¿Qué hace Cristo para ti y para mí? Cubrir nuestra vergüenza. Sin Cristo Jesús, tú y yo no podemos predicar la palabra de Dios en el mundo. Y aún así, con Cristo Jesús va a haber muchas personas que van a apuntar:
Yo a ese lo vi en las cantinas, ¿qué está haciendo predicando ahora? Yo a ese lo vi con otra mujer, ¿qué está haciendo predicando ahora? Yo a esa mujer la vi con otro hombre, ¿y qué está haciendo ella enseñando a los niños en la iglesia? ¿Quién cubre todo eso? Y muchas cosas más, miles de cosas más. Cristo, que nos da esa seguridad, que nos da ese valor para cubrir esa multitud de pecados que había en nuestras vidas. Eclesiastés 12:14 nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo, dándonos a entender que Dios juzgará todas nuestras obras en el tiempo dado. No podemos darnos el lujo de creer en la mentira, porque nos va a llevar a la miseria, nos va a llevar a la pérdida y nos va a llevar al juicio. Punto número 2. Mentir nos convierte en una persona en la cual no se puede confiar. Mentir nos convierte en una persona en la cual no se puede confiar. En Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24, encontramos lo siguiente. Y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso alrededor del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿A quién echaron fuera? A Adán y a Eva. ¿Por qué Dios no se conformó únicamente con echarlos fuera y cerrar la puerta? Sino que puso querubines para que cuidaran, y aparte de eso puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para que Adán y Eva no trataran de brincarse la barda. ¿Cuántos tienen sus casas cercadas? ¿Para qué ponen cerca? Y los que no tienen cerca, ¿para qué tienen puerta? Y los que tienen puerta, ¿para qué le echan llave? Exacto. Nosotros tenemos un problema del corazón, ¿te acuerdas? Y si nos echan fuera, ¿qué vamos a tratar de hacer? Nosotros vamos a querer meternos de regreso, porque allí yo estaba cómodo. A mí me gusta estar ahí. ¿Tú crees que Adán y Eva ahora no estaban pensando: híjole, mano, la regamos, nos hubiéramos quedado en el paraíso, regresemos? Y Dios ya sabía. Dios no podía confiar ya más en Adán y Eva. El pecado había entrado en sus vidas. Añade: no vayan a tomar del árbol de la vida y vivan para siempre. ¿Cómo? Con pecado. Con pecado. La intención de Dios desde el principio era que tú y yo viviésemos en su presencia, pero santos, no malvados. Y he ahí la razón por la cual tú y yo es necesario adherirnos al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Porque en la iglesia es donde se nos está recordando vez tras vez, tras vez, tras vez, que necesitamos ser santos, que tú necesitas trabajar en tu santidad, que tú necesitas trabajar en tu santificación, estudiando la palabra de Dios, poniéndola por obra, practicando la palabra de Dios, aprendiendo de Jesús, aprendiendo quién es Dios, aprendiendo de la guía y la bendición del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tu santificación. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y si yo soy parte de la iglesia, y si yo soy un miembro de la iglesia, me es necesario trabajar en mi santidad. Cualquier
cualquier cosa que nos digan en contra de trabajar o ser parte de la iglesia es mentira. Y hoy en día hay un montón de personas que dicen, yo soy la iglesia. Y como yo soy la iglesia, yo no tengo que ir a donde están todos esos mentirosos, bola de hipócritas. Se han creído la mentira de Satanás. Y están fuera de la gracia, están viviendo en la miseria. Y lo que les espera es juicio. ¿Juicio de quién? Juicio de Dios. Por consiguiente, nadie confía en ellos. Adán y Eva creyeron la mentira que les fue dicha y después ellos mintieron cuando Dios los confrontó. ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué dijo Adán? La mujer que tú me diste me dio. Y yo comí. Yo soy un pobre inocente. Tú sabes que yo soy muy respetuoso. Y si la mujer me dio, pues yo tenía que comer. En la casa, en mi casa, solamente estamos Griselda y yo. Y un animal que se llama Shira. Un perro. ¿Sabes quién tiene la culpa la mayor parte del tiempo? El perro. Yo le digo a Griselda, ¿quién hizo esto? Shira. Y luego Griselda me pregunta a mí, ¿quién hizo esto? Shira. Pobre perro, como no se puede defender, el perro tiene la culpa de todo. ¿Quién no lavó los trastes? Shira. ¿Quién no tendió la cama? Shira. Eso es lo que estaba sucediendo con Adán y Eva. Adán dijo, la mujer que me has dado. ¿Y Eva qué dijo? La serpiente me engañó y yo comí. ¿Y la serpiente? Pobrecita serpiente, no tuvo a quien echarle la culpa, tuvo que cargar con todo. Y algunos dicen, pues le mocharon las patas y ahora se arrastra por todos lados y todos las detestan. Pobrecita serpiente. ¿Satanás te está mintiendo hoy? ¿Por medio de quién? Porque nadie hemos visto a Satanás en carne y hueso para decir, este es Satanás, no hay que creer sus mentiras. Satanás se manifestó en la serpiente. Y por eso la serpiente fue maldita, y por eso fue maldita la mujer, y por eso fue maldito el hombre, perdiéndolo todo. Y tú y yo tenemos que tener cuidado. ¿Quién ha fallado con Dios? Yo. Cada uno debemos estar diciendo yo. No, el pastor me dio una mala instrucción. No, yo. Tú y yo vamos a ser confrontados todos los días. Todos los días. Y mayormente vamos a ser confrontados por Dios. Vamos a ser nosotros confrontados por Dios para ser fieles con nuestra pareja, para ser fieles a nuestros hijos, para ser fieles a nuestros trabajos, para nosotros mantener nuestra dignidad en pie. Y no solamente por Dios, vamos a ser confrontados por nuestros jefes en nuestros trabajos, vamos a ser confrontados por nuestros hermanos en la fe, por nuestros compañeros de trabajo, vamos a ser confrontados por la sociedad. Aún más cuando saben y se dan cuenta que tú y yo decimos tener una relación con Dios. No podemos darnos el lujo de vivir una doble vida. Cuando voy a la iglesia yo tengo que decir la verdad, porque voy a la iglesia. Pero aquí nadie sabe. Aquí sí puedo mentir. Una mentirita blanca no tiene nada de malo. ¿Es cierto que no tiene nada de malo? Acuérdate de Adán y Eva. Por más dura o difícil que pueda ser la verdad, la mentira nunca será una solución. La mentira siempre nos hundirá más y más en el fango de tal manera que nos lleva a la miseria, nos lleva a la pérdida y nos lleva al juicio.
Ah, ¿se acuerdan ustedes de Caín y Abel? ¿Sí? ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. ¿Quién confrontó a Caín por haber matado a Abel? Dios. ¿Dónde está tu hermano? Esta respuesta que Caín le dio a Dios siempre me ha impactado. Siempre como que no la quiero leer. Porque Caín le contesta a Dios: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano para saber dónde está y qué le ha pasado, qué ha acontecido con él? Y cuando tú lo lees y lo estudias, tú lo oyes de esa manera, así como cuando tú le dices a tu hijo, le das una instrucción y le dices: no, yo no sé. Cuando contestamos de esa manera con nuestros padres, ¿qué estamos dando a entender? Estamos dando a entender que aquí el importante soy yo. Mi papá y mi mamá no importan, el que importa soy yo. Y lo que yo digo, eso es lo que más debe, eso es lo que estamos dando a entender. Y Caín, eso es lo que está dando a entender ahí. Dios, yo soy más importante que tú. ¿Por qué me estás preguntando? Tú sabes todas las cosas, es más. ¿Por qué no me vas y buscas tú? Tú sabes dónde está Abel. ¿Qué era más fácil? Decir: ¿sabes qué, Dios? Cometí un error. Yo me enojé con Abel y me quise tomar las cosas por con mi propia mano y se me pasó la mano, la regué. Pero ahora Caín tiene que vivir con una maldición. Y Caín mismo dice: duro es mi castigo. ¿Qué era Caín? Labrador de la tierra. Espinos y cardios te producirá, dice Dios. Batallarás para que la tierra te dé su fruto. Y su especialidad de Caín era ¿qué? Labrar la tierra. O sea que Caín sembraba unas calabazas y esas eran señoras calabazas. Caín sembraba maíz y esos elotes eran señores elotes. Y ahora que después de que él cometió y mintió, ¿qué? Esos elotes salían con 2, 3 granos cada uno. Y esas calabazas parecían manzanas. ¿Todo por qué? Por no confrontar la verdad y decir mentira. No poder confiar en alguien es horrible. Pero es aún más horrible que tú seas la persona en la cual nadie puede confiar. Y nosotros a veces nos indignamos con eso, porque no estamos tomando en cuenta las mentiras o la mentira que hemos dicho que nos ha llevado a esa situación y nos ha puesto en esa posición. Mira tú, y se ven por todos lados hoy en día. El martes, este martes que viene serán las elecciones de Estados Unidos. Y hay uno de esos pobres candidatos que no hay a la puerta. Porque cuando todas las cosas parecían ir bien, ella tenía una posición negativa en contra de Estados Unidos. Ella estaba en su posición y decía: esto es así y esto será así y así. Y ahora que su posición ha cambiado y está corriendo para la presidencia, no puede ser negativa en contra de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque va a perder el favor de la nación entera y va a perder. Entonces su posición en cuanto a unas pólizas han cambiado. ¿Y tú crees que al pueblo se le va a olvidar que ella estaba en contra de todo eso? No. Y no la crucifican nomás porque no pueden. Y cuando se trata del cristianismo, cuando se trata de ti y de mí, es aún peor. Porque lo que estamos tú y yo enseñando es Dios. Cuando nosotros mentimos en cuanto a lo de Dios,
la confianza que perdemos es enorme, enorme. Y tú y yo tenemos que tener cuidado con eso. Mentir nos convierte en una persona en la cual no se puede confiar. Y punto número 3. Libertad de la mentira se encuentra únicamente en la verdad. La única manera que tú y yo nos vamos a librar de la mentira va a ser con la verdad. ¿Qué es lo que Cristo Jesús vino a traernos? O más bien, ¿qué es lo que Dios nos dio hace unos 2000 años atrás? La verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la única verdad en la cual tú y yo podemos estar viviendo para tener una relación con Dios y poder ser de beneficio los unos para con los otros. Adán y Eva, estando fuera del paraíso, nosotros podemos ver que reanudaron su relación con Dios. No podemos encontrar en la Escritura ningún relato donde Adán y Eva presentaron sacrificio para con Dios. Pero sí podemos ver que Abel y Caín y Abel, ellos presentaron sacrificio para con Dios, lo cual ellos tuvieron que haber aprendido de su papá y de su mamá. No presentaban sacrificio a cualquier persona, ellos presentaban sacrificio al Dios Altísimo, al Dios de los cielos, al Creador de todas las cosas. Ellos podemos ver que reanudaron su relación con Dios por medio del sacrificio. Podemos ver que al nacer, también podemos ver que ellos enseñaron de generación en generación cómo mantener esa relación con el Dios de los cielos. En Juan capítulo 8, versículo 31, nos dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y ahí es donde estaba Adán y Eva. Ellos estaban en la verdad presentando sacrificio para con Dios, lo cual nos alcanza hasta el día de hoy. ¿Cuál es el sacrificio que nos puede dar la libertad del pecado? Cristo Jesús. Y ese sacrificio no lo podemos hacer tú y yo. Ese sacrificio ya lo hizo Cristo Jesús. Lo que tú y yo tenemos que hacer es creer en ese sacrificio y actuar de acuerdo a lo que ese sacrificio nos lleva a hacer, lo cual nos pide rendir nuestras vidas en alabanza y adoración al Dios de los cielos, en santidad y en justicia. Porque hemos sido liberados, somos libres. En la verdad estamos aprendiendo a amar al Señor, lo cual es una gran parte de todo esto. En la verdad tú y yo estamos aprendiendo a alabar al Señor. El amor a Dios nos ayuda a no dar falso testimonio a nadie. Si yo te amo, tengo que cuidarme de no decirte mentiras. Si tú me amas a mí o estás aprendiendo a amarme a mí, tú vas a cuidarte de no decir mentiras, de no dar mentiras a conocer desde tu persona. Si hay un problema o un informe cuestionable, se debe tratar cara a cara. Siempre lo he dicho. Que si tú tienes problemas conmigo, tú necesitas confrontarme. Si tú piensas que yo te di una enseñanza la cual no era clara o no entendiste realmente el significado, tú necesitas confrontarme. Porque cuando yo tenga un problema contigo, yo voy a ir a confrontarte, aunque no quiera. Y eso en Cristo Jesús, tú y yo vamos aprendiendo. ¿Qué hizo Jesús con los fariseos? O cuando él miraba a un grupo de fariseos, él les sacaba la vuelta. Él los confrontaba. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Cuando él vio a los fariseos, saduceos y toda la bola de feos, él se quedó callado y se fue para otro lado. No, él los confrontó y los confrontó duramente. ¿Por qué? Porque es necesario aprender a exhortarnos los unos a los otros para salir del pecado en el cual nos encontramos. Si nadie nos dice que estamos mal, ¿qué nos va a dictar nuestro corazón?
estamos bien. Nadie me dice que estoy mal, he de estar bien. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 nos dice que el amor cubre multitud de pecados, por consiguiente hemos de tener entre nosotros ferviente amor. Con el amor es el que nos ayuda a nosotros a levantarnos del fango los unos para con los otros. ¿Cuántas veces le has fallado tú a tu pareja? No en adulterio y no en cosas graves así, sino que le has mentido a tu mujer o a tu esposo. Has dicho cosas que no son muy buenas de él y a veces se las has dicho en su cara. No has hecho lo que a él le agrada o lo que a ella le agrada y cosas así por el estilo. ¿Cuántas veces? Yo creo que pudiera escribir unos cuantos libros. ¿Por qué sigues todavía casado con él o con ella? ¿Sabes por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Nomás ponte a ver lo que Dios hizo por ti. ¿Quién murió en la cruz por ti? ¿Cuántas veces le has fallado a Dios y le sigues fallando? Sin embargo, Cristo Jesús murió por tus pecados también, al igual que los míos y los de la humanidad entera. El amor cubre multitud de pecados. Y lo mismo debemos ir aplicando tú y yo mientras estamos viviendo la vida que Dios nos ha prestado. Quien actúa en amor no es guiado por el mundo, sino guiado por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra constriñe nos da a entender que cuando nosotros ponemos el amor de Dios en aplicación en nuestras vidas, eso nos forza, nos aprieta, nos empuja a amar al prójimo. Y no solamente al prójimo, sino que a nuestros enemigos. Y hay la razón por la cual dice: el amor cubre multitud de pecados. Porque lo que no quería hacer yo en el mundo, ahora por el amor de Dios estoy haciendo para el mundo, para que el mundo llegue a conocer a aquel que le puede salvar, a aquel que le puede sacar del pecado, a aquel que puede romper las cadenas para que pueda salir de su inmundicia. Hasta mis propios enemigos, hasta tus propios enemigos. Para terminar, para concluir, todos nosotros hemos mentido a Dios, aún esta mañana. Hemos dicho que tenemos una relación con Él, mas no hacemos lo que Él nos manda hacer. Y Jesús es muy claro en decir: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hizo lo otro. ¿Y qué dirá Jesús? Apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Pero hoy todavía estamos a tiempo. Hoy todavía estamos a tiempo. A tiempo de venir a Él y pedir su perdón, buscar restauración. Y si no le hemos aceptado como Salvador, entrar en la vida eterna por medio de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si hemos fallado en nuestra relación con Él, poder reanudar nuestra relación con Él, pidiéndole que nos perdone y nos ayude a ser mejores hijos e hijas de Él. Y nos dediquemos a estudiar su palabra, a leer su palabra, a que el amor comience a transformarnos en aquellos hijos que Él quiere que seamos. Hoy todavía podemos hacer eso.
Mañana, quién sabe. No es una garantía. Pero hoy, en este momento, todavía podemos alcanzar a hacer eso. Y tratar de agradar a Dios en hacer lo que es correcto. Caminar en Jesús, vivir en Jesús. Pongámonos de pie. Y si Dios te ha hablado, habla con Él. Ven al altar. Pídele que te restaure, pídele que te perdone, pídele que te ayude a ser un mejor hombre, una mejor mujer, para su honra y para su gloria. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Y te pido, mi Señor, que tú redargullas cada corazón aquí presente. Mi Dios, que los que hemos estado desanimados, que en tu Espíritu Santo podamos ser animados en esta mañana. Los que nos hemos alejado, que en tu Espíritu Santo y con la ayuda de Cristo Jesús podamos regresar a la relación y cantarte alabanzas, escuchar tu palabra y simplemente regocijarnos ante tus pies. Mi Señor, pido que nos despidas en paz y que nos ayudes a meditar en esta palabra que hemos escuchado esta mañana. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias, mi Señor, porque eres paciente para con nosotros. Ayúdanos a ser esos hijos que tú quieres que seamos. En Cristo Jesús. Amén.